Si eres latino, hay una serie que sí o sí o has visto o conoces, y hablo de La Rosa de Guadalupe. Algunos la aman porque consideran que sus historias son entretenidas, pero otros lo ven como algo que no se da cierto como cringe. Yo personalmente la he visto, y sí hay historias que me entretienen, pero más sin embargo, hay argumentos o cuestiones que ocurren en muchas historias y que personalmente digo como, o sea, se supone que la vida funciona así porque yo creo que tan así no es. O cosas que uno piensa y dice, o sea, este programa está normalizando esas situaciones, o las está viendo como algo romántico, o algo que debería ser considerado como romántico o normal. Por ejemplo, el trabajo infantil. ¿Cuántos episodios se ven de niños que están trabajando desde que tienen corta edad, 7, 8, 9 años? Y entiendo, o sea, eso sí sucede en la vida real, no estoy diciendo que no esté mostrando algo que no suceda. Pero sin embargo, aquí muchos episodios lo ven como el niño esforzado, que ayuda a sus papás, que buen hijo, que esto, que lo otro. Señores, no, o sea, de pronto el niño puede tener buenas intenciones, pero ustedes deben entender que un niño a esa edad lo que tiene que hacer es estudiar. A esa edad no tiene que estar trabajando. Si tú como padre o como madre no te alcanza el dinero, ve, resuelve tú, pero tu hijo no tiene por qué trabajar. Otra cosa por la que la critican mucho son lo malas que son algunas actuaciones. Incluso un mismo actor lo dijo en una entrevista. Pero a mí particularmente, a mí me dijo una persona artista hace mucho tiempo que tú como actor, en formación que soy, etcétera, tienes que ver series, películas, las que sean, ¿cómo decirlo?, bien catalogadas y otras que sean consideradas como malas. O sea, La Rosa de Guadalupe está como entre ¿qué? ¿Es buena, es mala? Hay que verlo, o sea, es como entre comillas cultura general, como que tú hay que saber La Rosa de Guadalupe es buena, es mala. Y algo que también sucede en muchos episodios, o bajo esa lógica de pronto por la que es muy criticada, es algo que tiene que ver con el perdón. Dime tú si no has visto episodios donde a una persona, a uno de los personajes le hacen cosas horribles y al final aparece la rosa, entonces la persona perdona así fácil, automáticamente a los que le hicieron daño, porque supone que ya cambiaron, que el viento los hizo cambiar, hizo darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando en la vida real el perdón no funciona así, el perdón es un proceso que muchas veces requiere de ayuda psicológica. Se entiende que bajo ese punto de vista es necesario para no sentir que adentro llevas o cargas algo que no deberías, porque en cierta forma estás aferrado a eso, uno tiene que sentirte libre de todas esas cargas, se entiende, pero eso es un proceso y depende tanto de la voluntad que tú tengas como el proceso que tú hagas, independientemente de la circunstancia o lo que sea, es un proceso. Pero aquí lo ven como algo mágico que ocurre de la nada. Y repito, en la vida real no funciona de esa forma. O analicemos unos cuantos episodios donde eso sucede. Por ejemplo, en el episodio llamado La Arrimada, que esta chica queda sin trabajo y tiene que devolverse a vivir con los papás y la hermana menor, y el papá lo que hacen es decirle todo el tiempo que es una arrimada, que no sirve para encontrar trabajo. Entonces, cuando la chica encuentra trabajo, entonces el papá la critica porque no es la carrera que le pagó. O sea, mal si trabaja, mal si no trabaja. Y la hermana ni se diga, siempre le dice que es una arrimada, que su opinión no importa, hace que la corran de su trabajo. La hermana mayor, harta, le da una bofetada, entonces hace la víctima, y al final es como que la chica se va con el novio, y entonces resulta que la hermana menor, por andar en esa vida, andar en discotecas, le da una cirrosis y tienen que hacerle un trasplante de hígado. ¿Y quién es compatible? La hermana mayor, que accede, porque eso también nos hacen ver como que una persona, por el simple hecho, no sé, de que se compadece, entonces automáticamente va y le da un órgano de su cuerpo. Y la hermana menor, cuando despierta, le dice, perdóname, que yo lo hice mal, que no sé qué. Personalmente yo no lo hubiese dado mi hígado, por favor. Y si de pronto se lo hubiese dado, eso no iba a ser como siempre de ya vamos a ser hermanos otra vez. Y al final, la familia feliz, juntos y felices comiendo perdices. O también ese episodio donde un profesor es acusado falsamente por una alumna por venganza, porque la alumna era una niña y le gustaba el profesor. La niña viene y la acusa de abuso. Y entonces el maestro es despedido, su esposa lo deja, no lo deja ver a sus hijos. Sumado a que la esposa tiene una hermana que también le ponía ideas en la cabeza. Y entonces pasan 10 años, el hombre entra en la indigencia y de la nada la chica aparece a darle un dinero, ve que es su profesor, y entonces después lo que es la directora de la escuela donde trabajaba, la esposa, la chica, o sea, peor la chica, dice, profesor, perdón, viene una niña, no sé qué, y el señor también, ay, tan bueno, la perdona. Y hay otro episodio donde un papá maltrata a su esposa, a su hijo, y así sigue siendo desde que el niño es pequeño hasta que ya es adolescente, hasta cuando ya es un adulto joven que está en la universidad. Entonces el papá tiene un accidente automovilístico y queda paralizado, todo el cuerpo queda paralizado, necesita ayuda, etc. Y entonces lo que es la abuela, si no estoy mal, la mamá que sufrió ese maltrato, y una chica que él le gustaba, cuando se entera de la historia, entonces el chico es malo porque no lo quiere perdonar. Ustedes saben lo que es que un niño toda su vida vea a su papá golpeando y maltratando psicológicamente a su mamá. Obviamente eso le va a generar un rencor. Si no es que antes le tiene miedo, ese miedo se convierte en un rencor. No estoy diciendo que tenga que cargar con ese rencor toda la vida, pero no pueden pretender tampoco un perdón llegue automáticamente, y mucho menos por estar en el estado en el que llegó. Se puede decir que eso fue un karma, el que el señor haya quedado paralizado y que después haya fallecido. Pero tampoco se puede juzgar al muchacho. Obviamente, ¿qué más podía sentir por ese señor que le hizo daño en lugar de protegerlo, como tiene que hacer un padre? Y hay otro episodio de cuando el enemigo está en casa, donde 3 niñas de 8 años fueron violadas, una por su abuelo, una por su tío y otra por el padrino.
Y las tres, cada una pues, en sus historias respectivas, le cuentan a sus mamás y ellas simplemente les dicen que son mentirosas. Al decirle mentirosas, lo que hicieron fue exponerlas y a esas violaciones, o sea, en caso de dos de ellas que fueron repetitivas, y más allá del trauma físico, que es que una persona sea abusada o violada, prácticamente ahora el trauma también es psicológico, porque al saber que la mujer, la madre, que se supone que tiene que protegerlas, no lo hizo. Y al final, cuando se dan cuenta en los tres casos de lo que sucedió, simplemente dicen, perdóname, hija. En serio, así funciona. Hubo otros casos que han habido en varias historias donde las esposas al final se reconcilian o vuelven con los maridos, con los hombres que las maltrataron o que les pusieron el cuerno. O algo que también se ve bastante en La Rosa de Guadalupe es cuando pues una chica, una adolescente, queda embarazada y entonces quieren que ella se case con el chico que la embarazó. Muchos dicen que eso es responder, pero en realidad eso no es más que tapar apariencias, señores. Eso como para decir, ay, sí, se embarazó, pero es su novio, y ya se casaron, que van a crecer en un hogar estable. Sí, claro. Eso es simplemente para que no juzguen, para que los padres que lo obligan no sean juzgados por sus amistades o ante la sociedad, por decir, ay, no, porque muy adentro es que vergüenza que mi hija se haya embarazado. Y esos padres deberían verse al espejo y decir si hablaron con su hija sobre que no se fuera a embarazar, sobre los métodos anticonceptivos, al igual que los padres del muchacho, hablar de que se proteja, que sea sexualmente responsable, por favor, pero la solución no es que se casen. O sea, primero que todo eso van a ser un matrimonio totalmente infeliz porque no se casaron por amor, fue por pura presión social. Y también eso le hace gran daño pues a la criatura eventualmente, porque obviamente va a crecer en un hogar donde sus padres no se quieren, se van a estar peleando, sacando cosas en cara. O sea, la solución que es casarse, o sea, porque cada uno por su lado, si tiene el hijo, entonces el hombre tiene que responder económicamente, también afectivamente, pero también, o sea, es responsabilidad de ambos. Y yo personalmente soy del que dice, si una mujer se embaraza y el hombre no quiere responder, no lo obligues, o sea, demándalo sí para dejar un precedente y después cuando sea, ese hombre sea grande, porque muchos de esos hombres cuando son ancianos no tienen en dónde caerse muertos, entonces quieren demandar al hijo eventualmente. Pero sinceramente no debes obligar a tu hijo, a un bebé o a una hija en este caso, a tener una relación, un matrimonio con un hombre que no la quiere o que ella no lo quiere y poner al hijo esa dinámica, o sea, por favor, ¿qué les pasa? O también hay un episodio donde una niña al nacer, su mamá muere en el parto. Y toda la vida su papá, su madrastra, la culpan de la muerte de la mamá. Y resulta que al final el hombre necesita también un trasplante. ¿Y quien le hace el trasplante? La hija, es la que dona su hígado, si no estoy mal. Y entonces al final, cuando el papá despierta de la suya, al no ver a Daniela, se llama la niña. Entonces empieza a decirle otra vez lo mismo de siempre. Qué mal agradecida, qué mala hija. Entonces al final, si no estoy mal, la nana fue la que le confiesa al padre que ella fue la que donó su hígado. Y al final le pidió perdón y la hija también lo perdona. Otro episodio bastante satisfactorio, Claro que te amo, donde Benny es abandonado por su madre con su abuela porque la mamá se va a casar y no quiere, pues, el hombre no quiere hijastro. Y entonces al final el niño crece, él sabe que la mamá no lo quiere o no lo quiso, entonces la mamá y el hombre pierden la casa, el dinero, se van a vivir con la mamá, ellos malagradecidos votan a la mamá, la señora muere eventualmente y todos los bienes se los deja a Benny y Benny los corre de su casa. Ay, sí, ese episodio me parece maravilloso porque no hubo, perdóname, entonces mamá, si vamos a volver a ser madre e hijo, no, lo sacó de la casa, o sea, yo creo que es una reacción que a más de uno se lo iluminó el rostro a ver esa reacción. Dimensiono, todo este episodio te da a entender que la Rosa de Guadalupe no entiende cómo funciona el perdón a nivel psicológico, que es un proceso que se debe llevar a cabo paso a paso, que no automáticamente, no ocurre de milagro, no es una cuestión de que perdóname pero salvar mi alma, no. Es una cuestión de que si no quiero cargar con eso, pero es un proceso, no es automático y tampoco es obligatorio, o sea, es decisión personal de cada uno. Así que pensemos. Y sumado a eso, el que tú perdones o que decidas perdonar no implica tampoco que debas tener una relación con la persona que te hizo daño. Lo importante eres tú, que la carga, no tener tú esa carga, esas emociones que al final pueden afectar pues, tu vida cotidiana. Nadie quiere vivir cargando en su espalda, en sus emociones, en su mente, esos sentimientos. Más sin embargo, para eso hay que llevar el proceso, no es automático, debe ser sincero desde el corazón. Pero eso es lo que no se entiende, ¿sabes? Creo que la Rosa de Guadalupe en muchos de sus argumentos da a entender que el perdón se debe dar sí o sí y lo más pronto posible, o sea, dónde está el proceso que debe llevar pues, la persona, y más si es la que sufre un daño que muchas veces genera unos traumas que son difíciles, por no decir imposibles de superar.